Vamos a leer Mateo capítulo 5. Vamos a leer del versículo 17 al 20, aunque hoy solo vamos a estar meditando en el 17. Dice así la palabra del Señor: no penséis, dice Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy en todos los mensajes que nos preceden de esta serie? Si algo hemos visto es que Jesús estaba siguiendo un orden, ¿verdad? Creo que es una verdad que hemos ido recalcando domingo tras domingo en cada uno de los mensajes. Estaba siguiendo un orden lógico, una secuencia espiritual lógica. Si os hablo de ese principio ser antes que hacer, ¿verdad? Ya cada uno va recordando, ya cada uno sabe de qué va el tema. No estamos descubriendo nada. Es la enseñanza de Jesús. Él, nada más arrancar con su predicación, con este mensaje, lo que hace que es describir cómo es el creyente. Describe cómo es aquel que realmente ha sido transformado por la gracia, la misericordia, el poder del Señor, aquel que ha sido regenerado, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene al Espíritu dentro de sí. Eso es lo que hace. Ahora, Jesús no describe al creyente de una manera superficial, mirando la superficie, qué es lo que hace, no viendo el programa de actividades en el que está inmiscuido durante los días de la semana, sino que lo que Jesús hace para describir al creyente es apuntar al corazón. Dice cómo es, cómo luce ese corazón. Y ahí es donde Jesús dice, el creyente es pobre en espíritu, el creyente es sensible al pecado, el creyente es manso, tiene hambre, sed de justicia, es pacificador, tiene un corazón puro, limpio y es perseguido. También es perseguido, sufre persecución, pero en un sentido viene a decir, pero tranquilo, que tu galardón es grande. Tu galardón es grande si eres perseguido por la causa de Jesús. Tu galardón es grande si dices no a lo que el mundo promueve y dices sí a lo que Jesús dice que debemos decir sí. Así que primero nos describe, ¿verdad? Y luego, ¿qué hace? Entonces sí, tras describir a los suyos, a la verdadera iglesia, y dicho sea de paso, en cada una de esas bienaventuranzas, cada una de ellas permiten analizar nuestra conversión. Porque se dice que así es el creyente. Por supuesto, y recuerdo, estamos luchando, avanzando quizá en cada una de ellas, pero si tú no te ves reflejado ahí en ninguna de esas, déjame decirte, por amor a ti, por amor a tu alma, que debes someter a consideración tu conversión. Ahora, cuando Jesús dice, así son mis escogidos, así es mi iglesia, así es el pueblo del Señor, entonces, ¿qué hace? Nos habla del llamado, pero lo hace, recordad, sin dejar de insistir en cuál es nuestra identidad. Nos dice, sois sal, sois luz, vosotros, los creyentes, mis discípulos, los que habéis reconocido mi señorío, los que habéis venido en arrepentimiento y fe, vosotros, solo vosotros, nadie más, sois la sal y la luz del mundo. Vosotros sois la sal, los llamados a conservar, a preservar, a dar sabor, a dar sed en este mundo caído, a ser esos luminares en medio de una generación torcida, perversa, maligna.
tocada de muerte por causa del pecado. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado. Y dicho sea de paso, hermanos, el 18, la semana que viene, estamos convocados a movernos juntos como iglesia. Quizá te animo a asistir mañana y tarde, quizá solo podrás mañana, quizá solo por la tarde, pero adelante. Como decía Encarni, por la tarde estamos convocados a pasear, marchar juntos, celebrando, cantando festivamente que Jesús es el Señor, que Él es el Dios vivo, verdadero, que en Él hay vida. Y hacerlo juntos, en unidad, en pos del Señor. No te quedes en casa, no te quedes en el sofá, no te quedes... Ya, prepara la comida del domingo en otro momento. Pero adelante. Ahora, sal, luz, hacer buenas obras, ¿pero para quién? Para Él. Versículo 16, veíamos hace unos días. Buenas obras, ¿para qué? Para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ese es el propósito, es el deseo ardiente del creyente en su corazón. No lucir Él, sino mostrar la gloria del Padre, que el nombre del Padre sea dignificado, sea honrado, sea glorificado. Ahora, la pregunta que sigue a todo eso es, ¿está bien? ¿Y cómo lo hacemos? Y a partir de ahora Jesús, iniciando como una nueva sección, nos habla de la justicia. ¿Sí? Es el término sobre el que va a girar todo lo que va a seguir a continuación. Y primero, como veremos hoy, hace una introducción, después irá a los pormenores, los detalles, cómo luce esa justicia del creyente. Pero, ¿recordáis cómo definíamos la justicia? ¿Recordáis cómo definíamos esa clase de justicia de la que está hablando Jesús? Cuando veíamos esa hambre y sed de justicia de la que habla en las bienaventuranzas, la definíamos como ese corazón vivo, hay ese deseo vivo, ardiente en el corazón del creyente de vivir para la gloria del Señor. Punto. El deseo, te lo repito, real, cierto, ardiente de vivir para la gloria del Señor. ¿Es ese tu deseo? La gloria del Señor es algo que deseas, anhelas, es lo que motiva tus actos, tus pensamientos, tus palabras, todo lo que haces allí donde estás. Una vida de obediencia, de rectitud, de santidad, por amor a Él, al santo, al alto, al sublime, al que habita la eternidad, como hemos cantado. Es el deseo de vivir las bienaventuranzas todos los días. Es el deseo de seguir mostrando los frutos del Espíritu. ¿Es ese tu deseo? Te pregunto. ¿Es tu deseo manifestar día a día el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, dominio propio? ¿Es ese tu deseo? ¿Es ese tu deseo, mostrar todo eso para la gloria del Padre? Son preguntas que debemos hacernos, porque quizá, si ese no es tu deseo, quizá estés equivocado, equivocada. Es el deseo de seguir creciendo, como veíamos el fin de semana anterior, en el conocimiento de Él. Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión con la iglesia. Es el deseo de seguir creciendo a la imagen del Hijo, que es el bien que se nos promete. ¿Es ese tu deseo? O lo que ronda en nuestra cabeza, en tu cabeza, es, no, yo voy a la mía. Son mis propósitos, son mis anhelos, son mis deseos. Es crecer a mi imagen, lo que yo quiera, lo que yo... Sí, plantéatelo. Plantéatelo. Te lanzo estas preguntas por amor. Desde el amor. Es mi oración que en el tiempo que tenemos por delante, como decía, exaltemos, alabemos, adoremos al Señor. Que lo que vamos a compartir adelante, de ahora en adelante, sea una sincera adoración. Él en el centro, Cristo en el centro. Y la iglesia maravillada
asombrada por lo que Él nos dice, por lo que Él nos dice acerca de sí, de quién es, de lo que vino a hacer. Mira, yo cuando estaba preparando esta predicación, es de ahí, viendo todo lo que había detrás de ese versículo 17, que me vino esa expresión de exaltar de manera exultante. Iglesia, hermanos, no se vale exaltar de cualquier forma. El Señor ha dado un contentamiento a su iglesia, porque sabemos que tenemos una identidad, sabemos que hay una salvación en nuestro corazón, sabemos la esperanza que Él nos ha regalado. Y el creyente, la verdadera iglesia del Señor, no responde de cualquier manera ante estas verdades, sino que se alegra sobremanera. Eso es estar exultante. Exultante. Os lo decía hace unos días. Vemos a alguien que está exultante y dices, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está alegre, está gozoso. ¿Quieres que comparta contigo quizá aquello que le pasa? Pues iglesia, estáis muy serios. Estáis muy serios. Y lo que vamos a ver hoy, quisiera, de verdad, es mi oración, que genere un cántico. Que cantemos en silencio. Ahora dirás, ¿cómo hacerlo? Bueno, iremos escuchando la palabra, ¿no? Que en nuestro corazón surja ese deseo de alabar, de adorar, como asombrados por el Señor. Que los que han creído en su nombre de verdad lo exalten. Y aquellos que están hoy en tinieblas vengan reconociendo su nombre, su obra, su señorío, que en Él está la salvación y la justicia perfecta. Ahora, ¿de qué habla Jesús en esos textos? En el versículo 17, Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cuáles son los principios que estaremos viendo durante el mensaje de hoy y la próxima semana también? En primer lugar, lo que Jesús dice en el versículo 17 y en el versículo 18, cuando dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo que Jesús está diciendo es que toda su doctrina, toda su enseñanza está en completa, perfecta, total y absoluta conformidad con lo que hay escrito en el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, lo que él dice es que su enseñanza, su doctrina, está en desacuerdo con lo que decían estos escribas y fariseos que sembraban el error y el caos, y que lo que predicaban y enseñaban inducía al error. Lo que Cristo viene a exponer es la relación que hay entre la enseñanza del Antiguo Testamento y lo que Él va a decir a continuación, lo que Él ha venido a hacer. Una relación que debemos entender para así poder comprender lo que se nos narra en los evangelios, por ejemplo, para que podamos entender la vida, la obra de Jesús. Entender que todo está en acuerdo con lo que había sido profetizado ya en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué Jesús habla de eso? ¿Por qué hace esa primera introducción? ¿Por qué viene a decir, lo que yo digo está conforme a lo que se ha dicho antes? ¿Y por qué dice, y no está en acuerdo con lo que dicen estos escribas y fariseos? ¿Por qué hacer eso? Bien, la explicación es sencilla. Si lo recordáis, por la confusión que había en la audiencia de aquel momento, por los que estaban escuchando las palabras del Señor. Cuando iniciamos esta serie, expusimos el contexto histórico en el que se encontraba ese pueblo. Y si lo recordáis, ellos estaban esperando la venida de un Mesías que los liberara de la esclavitud del imperio de aquel momento, que los devolviera a un esplendor muy concreto. Y sin embargo, las primeras palabras de Jesús son bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos.
esas palabras no tenían nada que ver con lo que ellos se habían imaginado, con la idea que se habían forjado en su mente. Si ellos esperaban la venida de un Mesías al estilo militar, por decir algo, materialista, una idea materialista del reino, todo eso les estaba llenando de confusión. Pensaban, ¿este Jesús? ¿Pero quién es? Este no es un fariseo, no se ha preparado como tal, no ha ido a las escuelas del momento como de costumbre. ¿Quién es este hombre? Y escuchaban sus palabras y más preguntas se vendrían a hacer, decir, entonces, ¿acaso lo que está enseñando es contrario a lo que tenemos en el Antiguo Testamento? ¿Es una enseñanza nueva la que él está trayendo? ¿Ha venido para abolir, abrogar lo que teníamos hasta el momento? ¿De qué va? ¿De qué va esta enseñanza? ¿Y qué relación tiene con los escribas y fariseos? Esos que en aquel momento tenían reconocida, ¿no?, esa autoridad. Jesús no pertenecía a ellos, no era de su grupo. Es más, se oponía a ellos abierta, públicamente. Confrontaba el mensaje de estos señalados. ¿Qué es lo que enseña? ¿Es que quizá enseña otra forma de agradar, de conseguir el favor de Dios, de acceder al Padre? Son preguntas que quizá se estaban haciendo. Y en el pasaje que hoy tenemos por delante, Jesús viene a responder, a establecer el vínculo que hay entre la enseñanza del Antiguo Testamento y lo que Él dice que viene a hacer y lo que hará. Ahora, mira el método que Jesús emplea. Jesús, por decirlo así, no optó por lo fácil. No se limitó a decir, mira, mi enseñanza es esta. Y ya está. No. Jesús no se limitó a enseñar, a hacer declaraciones, afirmaciones positivas, sino que Él también vino a denunciar, criticar, señalar aquello que se estaba enseñando erróneamente. Vino a denunciar y a criticar aquellas enseñanzas que esos escribas y fariseos estaban mostrando y que conducían al error. Y es algo que debemos tener también presente en los tiempos actuales. Porque muchos no están de acuerdo con eso. Muchos quizá dicen, oye, ¿por qué criticar? ¿Por qué criticar en el sentido no de sentarse, como decíamos, en la plaza y criticar al hermano? No estoy hablando de eso. Sino criticar una enseñanza concreta que hayamos visto, ya sea en las redes, en YouTube, que hayamos escuchado una predicación, lo que sea. O señalar el error de una enseñanza. Entendedme, y lo he dicho 1000 veces e insisto, hay doctrinas, enseñanzas en las que no es necesario que nos hagamos un nudo. Doctrinas, enseñanzas respecto a las cuales puede que hermanos en la fe, preciosos hermanos en la fe, tengan un posicionamiento distinto y convivimos y celebramos juntos al Señor. Pero hay verdades en las que no negociamos. Hay verdades fundamentales de la palabra en las que sí nos mostramos intransigentes. Y Cristo señala el error. Y de eso también debemos aprender. Cristo no dice tan solo, esa es la verdad, y se va. Señala también, denuncia lo que está llevando al error. Cristo no dijo simplemente que su enseñanza era conforme a la doctrina del Antiguo Testamento, sino que afirmó pública, abiertamente, sin tapujos, que era contraria a lo de los escribas y fariseos. Así, tal cual. Y con el contexto en el que se encontraba, teniendo en mente lo que hemos estado diciendo, ¿no? La audiencia, lo que pensaba esa audiencia. ¿Os imagináis cómo resonarían esas palabras en su audiencia? Cuando Jesús viene a señalar ese error. Porque el Señor atacó y desenmascaró, sí, sin más, tal cual, la enseñanza de los escribas y fariseos. E insisto, es indispensable que también lo hagamos hoy. No hacerlo es un acto de irresponsabilidad. Vivimos en un mundo en el que cada vez más se viene a sembrar dudas,
acerca de la suficiencia, la inerrancia y la autoridad de las Escrituras. Y esa es una verdad en la que, como decía, no negociamos. La palabra del Señor la Biblia es la palabra del Señor. La palabra es suficiente. La palabra es inerrante. Y la palabra es autoridad para nosotros, para nuestras vidas. Y aquel que defienda lo contrario en esta iglesia tiene un problema. Porque esta sí es una verdad fundamental. Como también lo es la Trinidad. Como también lo es la Trinidad. Identificamos a Jesús como el Señor, el Maestro, pues imitemos al Maestro. Imitemos al Maestro. Cuando se escuche según qué, no nos quedemos como sin más. El apóstol Pedro, por ejemplo, nos llama a presentar defensa de la verdad ante todo aquel que nos demande cuál es la razón de nuestra esperanza, la razón de la esperanza que hay en nosotros. Es un compromiso con la verdad. Podemos ser conciliadores, pacificadores, hablar verdad con misericordia, sí, pero no al precio de tergiversar la verdad. No al precio de tergiversar la verdad. Ahora, lo que dice Jesús en ese versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús está hablando de la ley o los profetas. ¿De qué está hablando? De las Escrituras. Está identificando, señalando el Antiguo Testamento. Es la fórmula que vemos empleada en las Escrituras. Venid a Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En Mateo 22, versículos 36 al 40, leemos la respuesta que Jesús dio a aquellos que le preguntaron acerca de cuál es el gran mandamiento. ¿Y qué les dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Este es el primero, que lo ames con todo. Y permitidme, ya que vamos de preguntas, ¿es ese tu deseo? ¿Es ese el afecto principal de tu amor? ¿Cuál es el orden de los afectos que hay en tu corazón? Porque si hay otras cosas, te animo a que te arrepientas. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Ama a Dios, ama al prójimo. ¿Amas a Dios? ¿Amas al prójimo? De eso va. Te pregunto, ¿amas al prójimo? Los que estuvisteis en el retiro, como digáis que no, la ley y los profetas designa todo el Antiguo Testamento. Hay ocasiones en las que encontraremos una de las expresiones, por ejemplo en Juan 10:34, no está escrito en vuestra ley, yo os dije, dioses sois. ¿Qué está citando? El Salmo 82:6. Está citando un salmo. ¿Lo veis? Está haciendo referencia a la expresión a todo el Antiguo Testamento. Ahora, en el Evangelio de Mateo encontramos que hay esa referencia a esta doble división, ¿no? La ley, los profetas. Entonces se está refiriendo en primer lugar a los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, cuando él dice que no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplir, pero también está diciendo, y a todo lo demás, la ley y los profetas, los 5 primeros y lo que sigue, todo, absolutamente todo. He venido a cumplir todo, dice Jesús, todo. En la ley de Moisés tenemos, y yo te animo que escuches con atención, porque a partir de aquí, ya digo,
yo empecé a sonreír. Estaba preparando eso y uno sonríe, uno se alegra, porque hay verdades ante las cuales uno tan solo puede venir en agradecimiento y asombrado. Punto. En la ley de Moisés tenemos todas las regulaciones que Dios dio al pueblo de Israel. Y se dividía esa ley en 3 secciones principales. Había la ley moral, que hacía referencia a esos 10 mandamientos, el resumen de las demandas morales que Dios impuso así al corazón de los hombres. Leyes ceremoniales, todo lo que tenía que ver con el sistema religioso, sacrificios, ritos, celebraciones. Y después había la ley civil, la ley judicial, regulador de la vida de la nación. Y Cristo dice, yo no he venido a abrogar, ahora veremos qué significa eso, pero yo no he venido a abrogar esa ley, yo he venido a cumplir. He venido a cumplirla. No he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar el Antiguo Testamento, he venido a cumplir la ley y los profetas, he venido a cumplir lo profetizado en las Escrituras en el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar la enseñanza del Antiguo Testamento, he venido para cumplir, para confirmar. Ahora dice, no he venido para abrogar. ¿Qué significa eso? Abrogar significa invalidar, anular, descartar, derribar. Eso es lo que significa. Es la misma palabra en el griego que se usa en Mateo 24, versículo 2, cuando se nos narra que los discípulos preguntaron a Jesús al escucharle decir que el templo sería destruido. Y él les contestó, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es la misma palabra. Lo que el Señor está diciendo es, no penséis que he venido a anular, a desechar, a descartar lo que Moisés o los profetas escribieron. Nada de todo eso. No he venido a invalidar, sino que he venido a cumplir. Mis enseñanzas, dice Cristo, no invalidan, sino que confirman, se cumplen. Ahora dice, no he venido a invalidar, anular, descartar, sino a cumplir. Y la pregunta es, ¿en qué sentido cumplió? No he venido a abrogar, sino a cumplir. Hay un contraste entre los términos. Si abrogar significa descartar, cumplir en ese sentido significa retener. Si abrogar es anular, cumplir es reforzar. Y Cristo no vino a anular, derribar, sino a establecer, a llevar a cabo aquello que era exigido. Esa es la idea. Jesús no vino a echar por tierra ninguna de las demandas de la ley. Tampoco vino a relativizar, rebajar el castigo que merecía la violación de esa ley. Algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es más severo que el del Nuevo. No te voy a descubrir nada, pero déjame que te diga algo, es el mismo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo. Es el mismo Dios de gracia, es el mismo Dios de misericordia, es el mismo Dios de amor, es el mismo Dios de poder, es el omnisciente, pero también es el santo, es el justo. Ese es el Dios verdadero. Y ese es el Dios que se revela en las Escrituras, de tapa a tapa. No hay dos dioses, hay un solo Dios que se revela a través de la palabra, tanto a través del Antiguo como del Nuevo Testamento. No inventemos nada. Hay un solo Dios que se revela a lo largo de todas las Escrituras, que se nos da a conocer, que nos ha dejado su palabra para darse a conocer y cuyo tema principal es la salvación, la redención. ¿A través de quién? De Jesús. Eso es de lo que va. Consideremos, por ejemplo, el profeta Isaías. Ni bien empezamos el capítulo 1 de ese libro, ¿y él qué hace? Denuncia. Viene Isaías y denuncia. ¿Qué es lo que denuncia? La adoración ritualista del momento.
¿Y qué haría Jesús? Lo mismo, denunciar el ritual, denunciar lo superficial, denunciar la apariencia, porque lo que a Jesús le interesa es el corazón. La adoración que surge, la adoración verdadera es la que surge del corazón. Pero Isaías no solo denunció el rito, la adoración ritualista, superficial, para que se vea, para que parezca que está todo bien. ¿Sabes qué hizo también Isaías? Profetizó del Cordero que había de sufrir por los pecados del pueblo. Y Cristo vino a cumplir. Cristo vino como ese Cordero sin mancha, el sacrificio perfecto para salvar a aquellos que el Padre le había dado. Vino para cumplir, presentándose también, como veremos después, como ese Cordero sin mancha. Seguimos avanzando en ese cumplimiento. ¿Cómo cumple la ley y los profetas? Hemos dicho 3 tipos de leyes: moral, civil, judicial y ceremonial. Cristo las cumple todas. Cristo cumple con la ley moral, Cristo cumple con la ley civil, judicial, Cristo cumple con la ley ceremonial. En primer lugar, Cristo cumple con la ley moral, Cristo cumple con los principios éticos que se contienen en las Escrituras, con todos ellos. Con todos ellos. Obedeció la ley como ningún otro. Ahí donde tú y yo desobedecíamos, éramos imperfectos, Él cumplió a la perfección. Él vivió una vida perfecta de obediencia al Padre, sin desviarse lo más mínimo. Él cumplió con todos los principios éticos. Nadie, absolutamente nadie en la faz de esta tierra ha cumplido como Él esas normas de conducta. El único del cual el Padre pudo decir desde los cielos: este es mi Hijo, de quien tengo complacencia. El único que amó a Dios sobre todas las cosas, que honró padre y madre, que amó al prójimo como a sí mismo, que no se doblegó ante según qué imágenes. El único que no ha matado, robado, codiciado, que no ha dicho falso testimonio. El único. Mayúsculas. El único. No hay ningún otro como Él. Ningún otro. Y ante eso la Iglesia se asombra. Se asombra de quién es. De que el Hijo que compartía la gloria desde la eternidad con el Padre, el Verbo eterno, se encarnó. Se encarnó. Y vivió esa vida perfecta por aquellos que el Padre le había dado. Vemos a Jesús y vemos de forma viva la ley de Dios. Así que en primer lugar, Cristo cumplió con la ley moral. En segundo lugar, Cristo cumplió con la ley civil, la ley judicial. Cumplió con esa ley a la perfección. Una ley que en un sentido no nos ata a nosotros por no ser de ese pueblo en un sentido nacional. La Iglesia de Cristo está compuesta, e insisto, por su gracia, por su misericordia, de gente de todo pueblo, nación, lengua, gloria al Señor. Pero sí, en un sentido nos sometemos a las normas civiles. Pero ¿a qué me estoy refiriendo? La ley judicial declaraba que el que violaba la ley merecía la muerte. Hoy no sacamos al joven rebelde ni al hombre o la mujer adúlteros a la plaza pública y los apedreamos. Había una ley que regía para esa nación en concreto, la nación de Israel. Pero ¿qué nos enseñan esas leyes? ¿Qué nos enseñan? La gravedad del pecado. Todas esas leyes lo que nos enseñan es la gravedad del pecado. Que tu pecado, mi pecado, tu rebeldía, mi rebeldía no merecía otra cosa que ser sacados fuera a la plaza pública y ser apedreados. El hecho que Dios no mande un rayo y nos fulmine no quiere decir que tu pecado sea menos grave. ¿Captamos la idea? ¿La pillas? El pecado es grave. El pecado es una ofensa.
Significa escupir al Señor. ¿Recuerdas lo que decíamos antes? La justicia, ¿qué es? Es el deseo de santidad. De crecer en santidad, de crecer a su imagen. Y cuando leemos acerca de esas leyes que imperaban sobre la nación, vemos a ese Dios santo, que el hombre es pecador y que la paga del pecado es muerte. Ahora, si esto es así, ¿en qué sentido cumple Jesús la ley si Él es el único que no merecía ser apedreado? ¿Recuerdas aquella escena en que Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? ¿Quién quedó ahí? Miraría alrededor y cuantos hubieran ya se habrían ido para sus casas. ¿Cómo puede ser que Él sea castigado como pecador? Él se hizo pecado por nosotros. Esa es la verdad. Él vino a ocupar nuestro lugar. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él cumple la ley judicial porque ocupó tu lugar, ocupó mi lugar. Tu violación, mi violación, tu rebeldía, mi rebeldía merecía un castigo. Y Él cargó sobre sus hombros el castigo que merecía tu pecado. Había un pecado que perdonar, había una ira. Él cumple la ley judicial. La ley de Dios, escuché esa frase de alguien, escucha, dice, la ley de Dios se cumple perfectamente en esos clavos que atravesaron a Jesús. La ley de Dios se cumple perfectamente en los clavos que atravesaron a Jesús. Así que en primer lugar, Cristo cumplió con la ley moral, en segundo lugar, cumplió con la ley civil judicial y en tercer lugar, Cristo cumplió con la ley ceremonial, llevando a cabo con su vida, con su muerte, con su resurrección, todo aquello a lo que apuntaban todos los sacrificios, todos los ritos, todas las ceremonias, todo lo que todo esto simbolizaba. Él lo cumplió. Durante años, durante cientos de años, esos hombres, esos judíos habían estado sacrificando corderos, habían estado sacrificando machos cabríos, estaban derramando sangre sobre el altar. Durante cientos de años estuvieron durante el tiempo de la Pascua inmolando un cordero como recordatorio de aquel día en que Dios con su poder los liberó de la esclavitud en Egipto. Ahora, ¿cuál era el propósito de todo eso? ¿Cuál era el propósito de todo eso? Una preparación. Bueno, ¿una preparación de qué? Una preparación del día de la Pascua en mayúsculas. Cuando el Cordero de Dios sería inmolado para dar al pueblo escogido, a aquellos a quienes el Señor había conocido desde la eternidad, con amor, con cariño, a quienes había conocido por nombre, darles la liberación de la esclavitud del pecado. Una preparación de ese día de la Pascua en mayúsculas. ¿Recuerdas las palabras de Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos en aquel momento sabían lo que le ocurría a un cordero. Todos lo sabían. Y Jesús, el Cordero en mayúsculas, había venido con un propósito, la cruz. La cruz era su objetivo. La cruz. Él sería inmolado en aquel día. No vino a anular los sacrificios, no vino para eso, sino que vino a cumplir. Vino a presentarse como el sacrificio perfecto. El sacrificio, el Cordero sin mancha, sin pecado.
De eso va la carta a los hebreos. El cumplimiento de todo en la persona y en la obra de Jesús. Cristo cumplió la ley. Mirad en Hebreos 10, vamos a leer del 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo se ofreció una y sola vez. Sacrificio perfecto, suficiente, no más ofrendas que presentar. Con eso hizo perfectos a los santificados. No necesitamos más sacerdotes, ya no hay más ofrenda que presentar. Él se presentó como ese sacrificio perfecto. Punto. Y quien lo ve, quien abraza esa verdad, se goza. Se asombra de la obra del Señor a favor nuestro. Y eso, hermanos, es combustible. Eso es combustible para la vida cristiana. Es así. Cuando ves, cuando abrazas, recuérdalo, el Evangelio se proyecta de dentro hacia afuera. Es el ver, el abrazar las verdades del Evangelio en el corazón, creerlo, que eso lleva a vivir de una manera determinada, por amor al Señor, para su gloria. Los sacerdotes tenían que venir uno tras uno. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos era eterno. Venía uno, cuando llegaban sus días moría y venía otro. Ninguno era eterno. Pero fijaros en esa carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 23 al 28. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Lo ves? El santo, el inocente, sin mancha, más sublime que los cielos. Él, Jesús, es el gran sumo sacerdote, el Cordero perfecto, el santo, sin mancha, que guardó una vida de obediencia perfecta. ¿Para qué? Para entregarse en la cruz del Calvario y salvarnos. Que su justicia, su vida perfecta, nos fuese imputada a nosotros por medio de la fe. Ahora Cristo cumplió también con la pena, en este sentido, como hemos estado viendo, que la ley imponía sobre los transgresores. ¿Y eso qué nos recuerda? El que Él asumiera esa pena. ¿Recordáis Romanos 8:1? Es la primera de las gloriosas declaraciones que encontramos en ese capítulo donde, dicho sea de paso, de nuevo se describe la vida cristiana, el creyente. Ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo sufrió el castigo de la ley en nuestro lugar. Es algo que se nos enseña en Gálatas 3:13 también. Él se hizo por nosotros maldición. ¿Por qué morir en la cruz? Hemos dicho, era el objetivo. A eso vino. Y no se desviaría de ese objetivo. Él había venido a salvar a aquellos que el Padre le había dado. ¿Pero por qué la cruz? Era la pena impuesta a aquellos que violasen la ley.
el santo, el justo, ahí, clavado, en sustitución, de manera vicaria, el justo por los injustos, ocupando el lugar de aquellos a quienes había venido a salvar, aquellos que el Padre le había dado como regalo de amor. Como regalo de amor. Y Cristo, Jesús, sacrificándose, entregándose por ellos. Cristo no rebajó las demandas de la ley, vino a cumplirlas. Todas y cada una. Las cumplió todas, cumplió con la ley civil, la moral y la ceremonial, con todas ellas. No vino a abrogar, vino para cumplir. No vino para relativizar, vino para cumplir. Ni tan siquiera la pena que merecía la violación de esa ley. Ahora, ¿qué efectos tiene todo eso en nosotros, en nuestras vidas? Cristo cumplió la ley moral, a su vez escribiéndola en nuestros corazones para que ahora podamos vivir en conformidad con el poder, bajo la guía del Espíritu. Fijaros en Ezequiel 36, 25 al 27, un texto muy conocido, ¿verdad? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. He aquí las bendiciones del nuevo pacto. Ahora, ¿qué preceptos? Los de la ley moral, la que representa el carácter santo de Dios. Él ha dado al creyente un espíritu nuevo, ha dado un corazón nuevo, ha transformado el corazón y ahora podemos vivir buscando de esa manera en nuestra vida el cumplimiento de esos preceptos. Cristo vino a cumplir la ley y los profetas, reforzando, como decíamos, confirmando, reteniendo todas las demandas por medio de su predicación, por medio de su mensaje y cumpliendo en su vida, cumpliendo en su ministerio todo lo que los profetas habían predicho acerca de él. Confirmando con su enseñanza y confirmando con su vida lo que los profetas habían dicho de él. Y solo una mente racionalista incrédula puede atribuir a la casualidad el cumplimiento de según qué profecías. ¿En qué sentido? Miqueas 5:2 nos habla del lugar del nacimiento. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se predijo también desde el momento de su muerte en el libro de Salmos, Salmo 22, cientos, 1000 años antes de su venida, de su muerte. Ahí se cita el momento en que el Padre desviaría la mirada del Hijo. Ahí se cita, se describe el momento de máxima agonía del Hijo en el que experimentaría el desvío de la mirada del Padre, lo que le hacía sudar, sufrir, agonizar, era experimentar ese momento único en el que viviría, sentiría ese desvío de la mirada. Como también se profetizó por Zacarías, por cuántas monedas sería traicionado Jesús. Profecía tras profecía verían su cumplimiento en la persona de Cristo. Él no vino a abrogar, Él no vino a relativizar, no vino a anular, modificar, sino que vino a cumplir. Vino a confirmar con su vida, con su mensaje, su enseñanza, todo lo que había sido enseñado, todo lo que había sido profetizado acerca de Él. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Qué otras aplicaciones sacamos de todo eso? Porque es importante entender lo que se está viendo en esta mañana, porque así nos guardamos de dos extremos que se han vivido a lo largo de la historia de la Iglesia. Por un lado, el legalismo, ley y más ley, y solo ley.
Y quizá algunos venís de contextos así, donde no es que haya 10 mandamientos, hay 150 o 200. Ley y cumple, 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 y a lo mejor te ganas el favor de Dios. A lo mejor te ganas el pase VIP al cielo. Muchos se llaman cristianos y enseñan esa clase de vida de forma legalista, donde no hay gracia por ninguna parte. Fue el error de los judaizantes de aquel momento, de aquellos de quienes, por cierto, el apóstol Pablo denunció también de manera severa. Perros. Y también hay judaizantes en el siglo XXI. Personas, maestros, falsos maestros que tan solo van imponiendo cargas, más cargas, más cargas, más cargas en la vida de la gente, cargas que ni tan solo ellos, con su estilo de vida, son capaces de cumplir. Es muy fácil. Haz, cumple, 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 cumple. Y cuando mira su vida, tiembla. Pero algunos parecen encontrar como una satisfacción, ¿no? en cumplir esas cargas, esas normas de una manera superficial, pareciendo que eso les hace más espirituales. Y tan cargados de normas, escuchan hablar de la gracia y piensan que nos hemos pasado al libertinaje, que somos unos libertinos, como si viniéramos a decir, mira, una vez salvos, siempre salvos, y da igual el estilo de vida que vivamos. No, no va de eso. Entender, abrazar la gracia del Señor no va de eso. Si hemos entendido la obra de gracia que Él hizo a favor nuestro, al contrario. Si tú eres un verdadero creyente, si tú eres un verdadero creyente, si tú eres parte de la verdadera iglesia, tú entiendes eso, tú entiendes que tu estilo de vida se ve impulsado por la gracia del Señor, que no da igual 8 que 80. Que lo que te importa es su gloria, su nombre. Y todo desde la gracia, sin desechar esa ley, esos mandamientos, pero abrazando la gracia. ¿Tienes que cumplir los mandamientos? ¿Tengo que cumplir los mandamientos? Sí. Sí. ¿Para ganarme el cielo? No. No. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Es por su gracia, es por la fe, es por el don de Dios a favor nuestro. La fe, el arrepentimiento son don de Dios. Es por gracia. La ley, dice la palabra, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados, porque Él sí cumplió la ley. Él sí cumplió la ley en todos los sentidos, como hemos visto. Y Él ahora es nuestro refugio, es nuestro Salvador, es nuestro descanso. Él es quien nos lleva a los pies de la cruz. Él es aquel ante quien la iglesia del Señor se postra y le dice, gracias, Señor. Te pregunto de nuevo, ya sea física o sí de sentir del corazón, ¿te has postrado al Señor en agradecimiento? ¿Te has postrado? Decir, gracias, Señor, porque no merecía nada. Porque mi pecado, mi transgresión, mi rebelión, mi soberbia, mi orgullo, mi egoísmo, solo merecía la muerte eterna. Y ves al Padre enviando al Hijo para que se entregara en la cruz de manera sacrificial. Si eso no te impulsa, si eso no te mueve, ora. Ora. Así que en primer lugar nos lleva a alejarnos de ese peligro del legalismo, pero también de aquellos que desprecian la ley. Antinomianismo. Cristo no dice que anuló la ley, sino que la cumplió. Hay quienes dicen, solo necesitas amor. Todo lo que se necesita es de amor. Sí, pero con el amor no basta. El amor sin principios es inútil.
no todo vale, no todo sirve. No todo vale ni todo sirve. Cuando estamos unidos al Señor de manera real, de manera cierta, cuando hemos venido en fe y arrepentimiento, cuando vemos quién es Él, quiénes éramos nosotros, lo que merecíamos, lo que ahora tenemos por la obra que Él hizo a favor nuestro. Mira, sí, el amor es necesario, pero no todo vale y no todo sirve. En esa relación de amor, ¿qué hay? Hay fidelidad, hay respeto, hay obediencia, hay honor. Hay honor, hay rendición. El creyente sabe qué posición ocupa ante el Señor. Él es el Señor. Curios, veíamos la semana pasada. El Señor, el que tiene la autoridad, el Maestro. Tú no eres el Maestro, yo no soy el Maestro. Él es el Maestro en mayúsculas. Él es quien tiene la autoridad, no tú o yo. En Él está la verdad. Y uno se somete. Punto. El creyente es aquel que se somete al señorío de Cristo. Punto. El creyente es el que se humilla. Porque sabe que no merece nada, que no merecía nada, que en Él no está la verdad, que el trono no le pertenece a Él, que Él no es el Señor, el Rey de su vida. El creyente se humilla ante el señorío de Cristo. Punto. Le dice al Señor, tuyo es el reino, es lo que hemos cantado antes, tuyo es el reino, el poder, la gloria. ¿Es tu cántico? ¿Es la verdad que hay en tu corazón? Te lo pregunto. ¿Tú dices de verdad, tú eres el Señor, el Curios, el que tiene autoridad sobre mi vida? ¿De verdad? Si es así, oye, adelante, síguele cantando, síguele alabando, exaltando por la obra que Él ha hecho, que te lleva a reconocer que Él es el Señor. Y si no es así, clama que te conceda arrepentimiento, que te traiga convicción de pecado, que te convenza de la rebeldía, el orgullo, la soberbia que hay en tu corazón y que te rindas a sus pies. Clamamos por eso, clamamos que en su gracia, su misericordia, el indomable, como decíamos antes, venga con poder sobre tu corazón y te dé un vuelco. Te dé un vuelco en tu corazón, en los afectos, tus motivaciones, todo. Juan, el apóstol Juan, es conocido como el discípulo del amor, ¿no es así? Y él nos muestra la relación que hay entre el amor y la ley. Y vemos que son inseparables. Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Te das cuenta? Guardar sus mandamientos, hay esa relación de amor, hay ese honor, hay esa fidelidad, hay ese respeto, hay ese reconocer su señorío. Guardar sus mandamientos para el creyente no es una carga. Te pregunto, de nuevo, ¿es para ti una carga guardar los mandamientos del Señor? Para el verdadero creyente la carga es el pecado. Para el verdadero creyente la carga, el peso, es el pecado. Cuando uno se da cuenta de cómo ha metido la pata, en qué ha violentado al Señor. Cuando uno se da cuenta de esas actitudes pecaminosas que fluyen del corazón y que nos llevan a hacer, manifestar, pensar según qué. Para el creyente esto es el peso.
no es querer guardar los mandamientos. Entonces, ¿de qué va? ¿Cómo amar y obedecer como Él merece? ¿Cómo agradar con nuestras obras los pensamientos? ¿Cómo cumplir con la ley sin ser legalistas? ¿Cómo abrazar la gracia sin olvidarnos de la ley? Recuerda Ezequiel 36. Su obra en nosotros, en nuestro corazón, lo hemos leído. Él prometió cambiar nuestro corazón, regenerar ese nuevo nacimiento, escribiendo sus preceptos, sus mandamientos en nuestro corazón para que los guardemos, para que los tengamos ahí, en el corazón, y los sigamos. En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés 10 mandamientos escritos en tablas. Pero ahora Jesús escribe su ley en nuestro corazón para que los podamos cumplir y caminemos en obediencia. Se trata de lo que Dios prometió a través de Jeremías. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Daré, yo, Dios, mi ley, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y es entonces cuando podemos amarle, podemos seguirle. Él ha transformado el corazón, Él es el Rey, es el soberano de nuestra vida. Nos sometemos, vemos cuál es su deseo, su voluntad, qué es lo que hay en su palabra y eso queremos seguir. Cometeremos torpezas, sí, pero nos levantamos con la ayuda del Espíritu, con la ayuda, la comunión con los hermanos. Importante, lo estuvimos viendo la semana pasada. El deseo del creyente, mira, no hay gozo más elevado que obedecer la voluntad de Dios, que ser fieles a Él, ubicarnos en el lugar donde Él quiere que estemos, hacer lo que Él quiere que hagamos, que andemos en este mundo como Él quiere que hagamos, un pueblo celoso de buenas obras para la gloria de Él. Ese es tu llamado, es mi llamado, es tu vocación, es mi vocación. Él nos llamó por su gloria, por su excelencia, para seguir, para vivir esa clase de vida que a Él le gusta, que le honra, que le dignifica. Como decía, y va en la línea de lo que hemos estado compartiendo hoy, ¿no? Desde que arrancásemos la reunión cuando Encarni presidía lo que se ha estado orando en el tiempo de alabanza, aún lo que estuvimos viendo la semana pasada. Para el verdadero creyente, lo que ocurre hoy, el domingo, esta convocatoria es un gozo. Para la verdadera iglesia del Señor, lo que está ocurriendo hoy aquí es un gozo, no es una carga. El verdadero creyente, como decíamos y arrancábamos el mensaje, tiene ese anhelo de perseverar. ¿En qué? En la doctrina, de escuchar la palabra para crecer en el conocimiento de Él, de permanecer en qué más, en la comunión con los santos, participar en la comunión con aquellos que han sido también salvados por la gracia y la misericordia de Dios. Bendecir, cuando antes Encarni decía, bendigamos al Señor, bendito sea el Señor que nos salvó, que con su misericordia hizo, que nos salvó, rescató del hoyo nuestra vida. Oye, hagámoslo congregacionalmente. Es un momento único. ¿Es una carga para ti? Porque si lo es, amigo mío, amiga mía, estás en problemas. Para el verdadero creyente, el domingo es un gozo muy especial. No solo el venir, no es solo el pasar la puerta, sino vernos. Es un gozo estar allí y ver cómo la iglesia del Señor le canta, reconociendo quién es Él, reconociendo la obra de misericordia que ha hecho a favor nuestro. La iglesia del Señor, en definitiva, se goza de ser parte del cuerpo y ama. ¿Cuál es el mandamiento?
Amar al Señor sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo. ¿Y el segundo? Venga, que es semejante. Ama al prójimo. De nuevo te pregunto, como te he preguntado antes, ¿amas a la persona que tienes al lado? ¿Amas a quien está dentro de estas 4 paredes? Cristo vino para cumplir la ley y los profetas. Termino. Por eso se hizo hombre. Por eso murió en una cruz. Por eso resucitó al tercer día y por eso fue constituido como príncipe, como salvador, para dar a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo ha prometido hacerlo en aquellos que vengan humillados, en aquellos que reconozcan, convencidos de su pecado, quiénes son y quién es Él, que Él es el Salvador. Tú eres un transgresor de la ley, pero Cristo la obedeció a la perfección, para que si crees por fe en Él, en su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, que está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por ti, seas salvo. Su obediencia perfecta a la ley, que pagara por nuestros pecados, está aplicada ahora a nosotros. De eso va el Evangelio. De eso trata. Esa es la buena noticia del Evangelio. Que siendo pecadores, que no mereciendo absolutamente nada, el Padre envió al Hijo para que se entregara en esa cruz del Calvario, pagara el precio de nuestros pecados y por la fe nosotros seamos salvos. Amén. Y la Iglesia responde en alabanza. La Iglesia se goza, exultante, con alegría, con gozo, porque toda esa buena noticia no merece otra cosa que cantar movidos por el gozo, el asombro, el amor, al ver tanta gracia, tanta misericordia derramada, extendida a favor nuestro cuando no lo merecíamos. La Iglesia responde en cántico. Y si estás aquí en tu rebeldía, en tu incredulidad, te invito a que puedas orar, que puedas reconocer al Señor tu pecado, que puedas reconocerle a Él como Señor, como Salvador, entregarle tu vida y que Él sea el Señor, reconociendo que de Él es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Como así oró, como así dijo Jesús que orásemos. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ahí está la verdadera conversión. Tuyo es el reino. El reino no es mío. Tuyo es el poder. Tuyo es el poder y tuya es la gloria. La incredulidad da lugar a la fe. La idolatría a la adoración, ¿verdad? Y esa rebeldía a la sumisión de aquel que es el Señor, el Curios.